Hoy aquí en los Estados Unidos es el Día de las Madres. Felicidades a todas las madres. Que me comentaron que en México también. En México también. Qué bien. Pues felicidades a todos. Nosotros estamos haciendo una serie sobre Halajá, ley judía, y estamos ahora comenzando la tercera parte de un shiur, de una clase sobre las leyes de la conversión y algunos inyané, algunas ideas en general sobre el giur. Y sabemos que es un tema un poco caliente, se vuelve un poco político, y también por la razón de las complicaciones, no solamente de la política dentro de la comunidad judía y entre el rabinato, pero también los que se aprovechan de esa política, de ese problema que está ocurriendo dentro de la comunidad judía, de si aceptan, de si no aceptan, de quién hace las conversiones, de a dónde, de cuándo, de todas las cosas que se vuelven parte del problema de la conversión. Pero también los que se aprovechan de esa organización dentro de la comunidad judía, y hay muchos fraudes que especialmente están dando vueltas por ahí, por Latinoamérica, hablando de rabinos que les gusta visitar a comunidades. Entonces, supuestos rabinos que de verdad son pastores de las iglesias cristianas, y se creen que porque ellos sean reverendos, de pronto van a usar el título de rabino. Y verdaderamente no son verdaderamente lo que son es pastores profesionales que se han ganado la vida siendo un poco diferentes al resto de los pastores, cogiendo conceptos cristianos y poniéndole nombres en hebreo. Pero verdaderamente son conceptos cristianos. Porque yo les estaba explicando a la gente, esto es parte de la cosa, es que el cristianismo lo puedes decir en cualquier idioma, pero es cristianismo. Entonces dice, ok, el pastor que me dijo, él no es cristiano, él es un notzri. Eso es lo mismo, en hebreo notzri quiere decir cristiano. Entonces simplemente, yo no adoro a Jesús, yo adoro a Yeshua. Es lo mismo, le cambiaste el nombre. Ahora quieres añadirle algo para vender tus libros, ok, ya entiendo que eres un vendedor, pero no quiere decir que verdaderamente hay una diferencia entre Jesús y Yeshua, es lo mismo. Simplemente lo que quieren causar alguna confusión y de esa manera vender su producto. Pero nosotros tenemos interés aquí en hablar directamente lo que es la halajá, proveer fuentes, explicar desde el punto de vista auténtico, judaico, desde el punto de vista judío, puramente de Torah, no con cristianismo mezclado, no con nada, es judaísmo completamente, y específicamente desde el punto de vista sefaradita. Nuestro interés entonces es promover la cultura, el estudio, la práctica de la Torah, todo lo que tiene que ver desde el punto de vista sefaradita. La tercera parte de este shiur hoy, lo que vamos a hacer entonces, esta es la tercera parte. Le voy a pedir que si me van a ver por grabaciones de YouTube, que por favor vean la primera, la segunda y la tercera, en esa orden, por la razón de que hoy les voy a proveer muchas fuentes de dónde vienen algunas ideas, y no van a tener la base para entender por qué estamos hablando de estos temas. Entonces es importante mantenerlo en cierta cronología para poder entenderlo. A veces veo que tengo videos que son multipartes y en la segunda parte hay más gente. Entonces digo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo hacerlo? Si no lo pongo en partes, no puedo cubrir la materia, pero a veces las personas se confunden y toman las cosas fuera de contexto. No quiero que eso ocurra. Estamos hablando la semana pasada de diferentes partes, las tres partes que son parte del rito de la conversión. Hablamos de la parte física, que es el Maaseh HaGiur, el acto de la conversión. En ese Maaseh HaGiur requiere que una persona se presente delante de la corte rabínica, un Bet Din. El Bet Din, que vamos a describir en un momento, el Bet Din, que son 3 rabinos, esa persona se va a presentar delante de la corte y le va a expresar su interés o su intención de acercarse al judaísmo, de
convertirse al judaísmo. En ese Maaseh Giur se van a hacer diferentes partes. Si es un hombre, ese hombre tiene que hacer el pacto de la circuncisión. No estamos hablando de un pacto de circuncisión si tiene un prepucio actual. Entonces no se puede decir que se va a hacer algo simbólico como un acto de circuncisión, sino algún tipo de cirugía a donde se va a remover, se va a quitar ese prepucio físico del hombre. Normalmente yo uso para ese proceso, y todos los rabinos responsables que yo he conocido, usamos doctores, un urólogo que está entrenado para hacer esa intervención en forma de cirugía en un lugar limpio, estéril, en condiciones médicas, para que no, Chas v'Shalom, tenga alguna infección o algún otro problema, que sea absolutamente saludable en una forma correcta. Entonces, cuando se hace esa circuncisión, tenemos verdaderamente dos opciones. Esto es la circuncisión de un hombre que tiene el prepucio. Entonces, tenemos verdaderamente dos opciones. Uno es, si tenemos un urólogo que es judío, observante de la Torá, entonces ese se vuelve el moel oficial de la corte. Dos otros rabinos vienen y observan la circuncisión. Allí observamos la circuncisión y decimos las bendiciones para que sea el acto de la circuncisión para entrar al pacto de Abraham Avinu. Me cuento de una vez, yo contraté en nombre de la corte a un urólogo que era ortodoxo, pero que nunca había hecho una circuncisión de un adulto para el pacto de la circuncisión. Entonces, por primera vez traigo a un hombre y él le da un poquito de anestesia, le da una anestesia local, pero estaba nervioso. Él me dijo, no sé, ¿cómo tú sabes que esta persona verdaderamente es digno de hacer una conversión? Entonces le dije, mira, nosotros revisamos el caso, los rabinos, la corte ha llegado a la conclusión que este hombre ya está preparado para hacer una conversión y que verdaderamente ha llegado al nivel a donde hacerlo. Muy bien, lo pone, le da una cosita para calmarlo, le da pone las tinieblas y entonces el hombre se duerme y le da una anestesia local y está preparado para hacer la circuncisión. Cuando va a hacer la circuncisión estamos dos rabinos y el urólogo, que es un judío observante, entonces la corte. Entonces cojo la copa de vino, ya hizo la circuncisión, cojo la copa de vino, digo por el primer Geffen, la bendición del vino, y digo la bendición de la mul etaker, de convertir, de circuncidar al convertido, y de pronto oímos al Señor que estaba medio dormido, amén. Entonces yo le digo, no puedo creerlo, que es lo que yo acabo de oír, digamos, y le digo, sí, ya terminamos la circuncisión. Y me mira con los ojos medio abiertos, me dice, Baruch Hashem, bendito sea Dios. El urólogo me mira y me dice, ya no me queda ninguna duda que esto era correcto, porque obviamente ese es un hombre que quería hacer la circuncisión. Entonces, cuando un hombre viene a circuncidarse, se le tiene que hacer la circuncisión, quitarle el prepucio y tener en mente, cuando se hace la circuncisión, que es por el pacto de Abraham Avinu. No es solamente una circuncisión física, pero sino una circuncisión espiritual también para entrar al pacto de Abraham Avinu. Okay. Ahora, ¿qué pasa si alguien vive en un lugar y no tiene un rabino con él y no tiene una comunidad observante, no puede ir a una corte? ¿Qué es lo que se hace? Pero muchas personas que están en el proceso de hacer giur llegan a la conclusión que verdaderamente deberían de tener la circuncisión ya. Entonces lo que recomendamos es que esa persona vaya a un urólogo, se haga la circuncisión con un doctor. Puede ser judío, puede ser no judío, puede ser observante o no observante. Se haga la circuncisión, una circuncisión del prepucio para completamente destapar. Y entonces cuando se sane y venga luego a la corte rabínica, nosotros vamos a hacer otro rito. Ese rito se llama Hatafat Dam Brit,
Hatafat Dan Brit. Ese rito es que cuando alguien llega a la corte siendo un gentil, pero que ya fue circuncidado, por ejemplo, muchos niños son circuncidados cuando nacen, entonces judío o no judío, cuando se presenta delante de la corte siendo ya circunciso, entonces cogemos el pellejito, donde está la marca de la circuncisión, y le sacamos una gota de sangre. Entonces cuando la corte ve esa gotica de sangre, se entiende que esa circuncisión fue la circuncisión para el pacto de Abraham vino. Pero de una forma o de la otra, para entrar al pueblo judío, un hombre, tiene que ser circunciso en la misma forma que Abraham y todos los patriarcas ser circuncidados. ¿Se entiende la idea? Okay. Hay una discusión filosófica aquí. Ahora estamos hablando de los pasos. Recuerden, no pierdan el hilo. Estamos hablando de los pasos del Maaseh HaGiur. El primero siendo que si un hombre viene a convertirse, que tiene que circuncidarse. Próximo entonces, tiene que ir al mikveh. En el mikveh tiene que meterse en el agua. Esos son hombres y mujeres. ¿Qué es lo que es la mikvah? La mikvah es cualquier cuerpo de agua natural que purifica, por ejemplo, ir al mar, ir a un lago, ir a un río, un manantial, cualquier fosa de agua que sea natural, que pueda haber también coleccionado agua de lluvia, sin llevarla por tubería o por pompas a ese lugar es un mikvah. Ahora, se complica la situación en el área del mikvah por la razón de que cuando la persona entra al mikvah tiene que estar desnuda la persona. Y entonces, cuando se va a meter en el mikvah, si va al lugar público, tenemos miedo que a lo mejor si va a la playa se va a poner tan nervioso estando desnudo en la playa. No quiero que los policías lo arresten tampoco. Entonces, si llega desnudo a la playa, entonces ahí no va a meterse bien en el agua. Entonces preferimos hacerlo en un mikveh, que es la estructura tradicional. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Se hace una casa en casi todas las comunidades judías en el mundo. Se acostumbró a hacer un lugar que tenga o un manantial, algún tipo de agua natural, o que pueda desde el techo coleccionar agua de lluvia. Agua viva, eso ya es agua viva. Ese tipo, lo que se hace es que se abre un bor. El bor es un volumen de agua, un lugar a donde se colecciona el agua, que tiene alrededor de 225 a 250 galones de agua. Junto a ese lugar donde se guardó, se pone una piscina pequeña o una bañadera grande, pequeña, donde la persona se puede sumerger completamente. Exacto, una cisterna. Entonces se abre un hueco, un hoyo entre ellas y se mezclan las aguas. Normalmente se pone un tapador entre el lugar donde las cisternas donde se guardó los 250 galones de agua natural y la piscina donde se le echó agua filtrada. Y entonces se destapan y se mezclan esas dos aguas y eso se vuelve el beso de las aguas, la mezcla de las aguas, y se vuelve el simbolismo de el agua viva. ¿Ya? El mikveh, como ya hablamos de esto, nosotros hicimos un video sobre el proceso de la menstruación y la dedicación cada mes en el video que hablamos sobre Nidá y Tumá y Tahará. Pero déjenme repasarlo un momento para poder entenderlo un poco mejor. El simbolismo del mikveh es que el mikveh se vuelve como el vientre de la tierra, el vientre del mundo. ¿Por qué? Porque está dentro de la tierra, está lleno de agua. La persona que entra al agua tiene que parar de respirar, cierra los ojos, aguanta la respiración, está desnudo, se mete completamente dentro del agua. Es como un niño que está recién nacido. Por eso mismo dice el Talmud que un ger es como una persona que es recién nacida. ¿Ya? Porque entró al vientre de la tierra
aceptó los mitzvot, salió del agua como si hubiera renacido. Esa otra religión se robó esa idea y lo llamaron el bautismo. Nosotros producimos buenas ideas, parece que se pueden vender fácilmente. Entonces, eso es lo que pasó. Pero plenamente el mikveh se usa en las comunidades, normalmente en el judaísmo, se hace una mikvah para cuando las mujeres tienen el periodo, crear la separación de nidá, que son 5 días de la menstruación, más 7 días de separación, que se llaman los días de nidá, los días de separación, y entonces ella va al mikvah, y entonces pueden renovar su conexión romántica espiritual. ¿Ya? Y eso se hace todos los meses, una renovación de esa manera. Esas son las leyes de la pureza de la familia. Taharat mishpacha se llama en hebreo, Tumá, Nidá y Tahará. Se usa la mikvah para eso, pero también se usa para la conversión, en que la persona cuando viene a convertirse se sumerge dentro de esas aguas y de esa manera declara su fe y es como una persona que ha recién nacido. ¿Ya? Ok. Entonces, esos son los actos de la conversión. Y la otra parte, o antes o durante, también durante, cuando está dentro del agua, tiene que expresarle a esa persona, a la corte, su intención de observar los mitzvot. ¿Qué quiere decir? Que tiene intención de observar los mitzvot. Quiere decir que esa persona va a expresarle a la corte, darle un testimonio a la corte rabínica, que cree en la Torá, que no solamente es creyente en la Torá, pero que tampoco cree en otros dioses, ni tampoco en otros intermediarios. ¿Tiene la idea? Entonces, no puede aceptar los santos, ni la Virgen, ni el Hijo, ni el Espíritu, ni nada. Directamente cree solamente en el Dios de Israel y cree solamente en la Torá y va a observar los mitzvot. ¿Yeah? Entonces, esa persona que hace eso, le está dando un testimonio a la corte que él o ella está aceptando sobre su persona, sobre su espíritu, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, la aceptación del yugo del cielo, de que el cielo manda, de que Dios es el que manda, y segundo, Kabbalat Ol HaMitzvot, que va a aceptar todos los mitzvot. Aprendimos la semana pasada que el Talmud nos dice que si la persona dice, ok, yo voy a observar todos los mitzvot, menos uno, ese no me gusta. Entonces no se puede aceptar a esa persona como un ger porque se le quedó alguna reservación. Por ejemplo, la persona que dice, desafortunadamente existen estos casos. Persona que dice, bueno, yo creo en la Torá y quiero observar todos los mitzvot, pero tengo ciertos problemas en otra área que no quiero, ahí no voy a observar. No se puede. Eso no se puede aceptar. O alguien que dice, ok, yo creo en todos los mandamientos de la Torá, pero todavía creo que ese hombre, Otto Haish, es el Mesías y que él me va a salvar del infierno. Entonces, esa persona no se puede aceptar porque le quedó ahí todavía un poco de la idolatría ajena y no se ha pegado completamente a la Torá. Entonces no se puede aceptar ese tipo de cosas. Entonces son los 3 pasos. ¿Ya? Circuncisión, la mikvah y la declaración de intención de observar los mitzvot. La aceptación de los mitzvot. Ahora, hoy en día, lo que hacemos es no solamente le pedimos a la persona que le declare a la corte, verbalmente que tiene intenciones de guardar los mitzvot, sino que lo ponga escrito. Entonces tenemos un contrato, a donde tenemos una lista, siguiendo lo que el Rambam Maimónides puso, que es necesario que el ger, que la persona que viene a convertirse, diga a la corte. Lo ponemos en escrito y la persona firma. Yo acepto estos mitzvot. ¿Ya? Y el Rambam es muy específico cuáles son. Entonces, de esa manera nadie puede decir, oh, esa persona no hizo la tercera parte, que fue aceptar los mitzvot. Entonces, lo tenemos por escrito. ¿Ya? Okay. Otra parte, entonces esas 3 partes, es la primera parte del acto de la conversión. Entonces, es A, B y C, del 1. ¿Se entiende la idea? Sí. Segunda parte es que la corte requiere también no solamente este acto de conversión,
pero si no, la corte tiene que recibir y aceptar al ger. Entonces, si la corte no acepta al ger y dice algo está mal aquí, entonces el giur no está completo. Entonces la persona tiene que presentarse delante de la corte y la corte tiene que revisar cuáles son sus intenciones y si la persona sabe cómo observar los mitzvot. Entonces verdaderamente van a haber dos tipos de preguntas en un examen. Ustedes saben que es un examen. En el examen o el repaso de lo que la corte va a hacer para recibir a la persona, para aceptarlo. ¿Ya? Entonces vamos a entrar a dos áreas. El primero es, la persona viene a dar un testimonio. Nosotros aceptamos que él viene a dar un testimonio. En general, nosotros creemos que la persona que viene a presentarse, a dar un testimonio de esta manera, tiene intenciones no de engañarnos, sino de decir la verdad. Porque se va a ganar viniendo a la corte, él vino de su propia voluntad. Entonces nosotros no fuimos los que lo llamamos a él, él lo llamó a nosotros. Él viene, se presenta y le vamos a hacer preguntas. No van a ser siempre en esta orden. ¿Ya? A veces van mezclando para poder entender verdaderamente lo que estamos viendo aquí. ¿Ya? Los jueces, les aviso por cierto, no es para poner nervioso a nadie, pero los jueces, los dayanim de una corte, estamos entrenados a hacer preguntas para rápidamente saber si esta persona nos está diciendo la verdad o mentira. Y vamos cambiando el orden de las preguntas para poder entender. No es para torturar a la persona, sino es para poder tomar responsablemente lo que nosotros estamos haciendo. Okay. Personas se presenten. Vamos a hacer preguntas de dos categorías y las vamos a mezclar. Primera es, ¿por qué quieres convertirte al judaísmo? ¿No sabes que es peligroso volverte judío? Imagina una persona que es de color o un hispano que viene a convertirse al judaísmo. Entonces ya tienes el problema de ser un hombre de color o ser hispano, donde la gente nos maltratan a todos nosotros los hispanos. Y ahora vas a ser judío también. ¿Te imaginas? Peor. Más difícil conseguir un trabajo. Entonces se pone difícil esa situación. Tuve una mujer que vino a convertirse, tenía 40 años esta mujer. Viene a convertirse después de una mujer estudiada. No, era soltera. Una de las cosas que yo creo que es responsable decirle, mira, eres soltera, no tienes a un novio. Ahora cuando te conviertas al judaísmo, más exclusivo todavía tienes que ser en tu pareja, porque nada más puedes salir con hombres judíos. Más difícil. Y a veces los hombres judíos en los Estados Unidos, en otra parte, no van a querer salir contigo, porque eres una convertida. Entonces, tienes que darte cuenta de estas cosas. Entonces, la corte va a tratar de entender qué causó que esta persona venga a convertirse. No porque porque queremos conocer toda la vida de la persona. Queremos entender cuál es su intención. ¿Qué es lo que lo motivó? ¿Qué es lo que lo trajo? También para determinar si esto va a ser una cosa que va a durar. Sabemos que hay personas que vienen a convertirse a religiones, que es una fase en su vida. Se volvió un budista por un rato, se volvió un hindú por un rato, entró el New Age, las cosas de New Age, o empezó a practicar religiones nativoamericanas, etc. Ese tipo de cosas que la gente hace para explorar su espiritualidad. Y entonces de pronto cambian para hacer otra cosa. ¿Ya? Eso nosotros no estábamos buscando. Están definidos. Eso no estamos buscando. Exacto. Estamos buscando una cosa que va a ser para toda la vida. Y hasta después de la muerte. Entonces queremos entender que esto va a ser para siempre. Para retención. ¿Ya? Una mujer que vino a hablar conmigo en el proceso de hacer giur. Quería entrar al proceso de giur. ¿Qué estaba pasando? Estaba ella saliendo con un israelí. Empezó ella a estudiar y ella le trataba de poner al hombre que sea más observante, que guarde kashrut, que vamos a guardar Shabbat juntos, etc. El hombre no quería. Bueno, cuando llegó ya ella a convertirse, ya dejó al hombre. Y le dijo, no, yo no puedo seguir saliendo contigo porque tú no eres observante de la Torah. Llegó ella a la conclusión.
¿Ya? Entonces es un proceso muy individual. Por esa razón, muchos rabinos dicen, bueno, si voy a hacer una conversión en masa de un grupo grande de personas, no hay forma de verdaderamente que la corte llegue a una determinación de cada individuo. Se va a hacer un grupo en masa, ok, todo el mundo cree igual. No puede ser que todo el mundo que llegó a ese lugar llegó por la misma razón. ¿Sabes lo que dice? Hay una brajá, yo lo encuentro sumamente interesante. Cuando hay una brajá que son brajot, hay bendiciones que uno hace por probar ciertas comidas, otros que se hacen por mitzvot, y otros que se hacen cuando uno ve algo espectacular o algo muy diferente ocurre ahí. Hay una brajá que dice, cuando uno ve 100,000 judíos reunidos en un solo lugar, y la brajá dice, está oyendo Rabanit, la brajá dice, bendito sea Dios que conoce los secretos de cada individuo. Llegaron ellos todos al mismo lugar, pero cada uno llegó por otra razón. Por una razón diferente. Sí. Entonces es lo mismo. O sea, un rabino de una sinagoga, nos sentamos, yo me voy a hacer el servicio aquí. Yo sé muy bien. Hay algunos que vinieron porque hay un buen kiddush este Shabbat. Otro vino para conversar con el otro. Otro vino a orar. Uno vino porque tiene un problema. Otro vino porque quiere dar gracias. Otro vino porque, etc. Lo importante es que todos llegamos al mismo lugar, pero cada uno motivado. ¿Entienden la idea? Entonces la idea es que la corte se vuelve representante del pueblo judío. La corte de 3 rabinos. Vamos a analizar y a ver qué motivó. Ese es uno. Segunda parte de lo que vamos a analizar aquí es, ok, está bien Juan, lo que me dijiste es, yo inventé Juan, me dijiste que querías, que tienes intenciones de guardar judaísmo y nosotros creemos que quieres guardar judaísmo. Lo aceptamos, que tienes buenas intenciones, que esto va a ser algo duradero, que esto es una cosa que es para toda la vida, que está serio, que entiendes todo lo que va a pasar, que, ok, se entiende. ¿Sabes cómo guardar los mitzvot? Ahora sí, dice, ok, yo voy a aceptar todos los mitzvot. Y la corte te acepta. Y entonces acepta todos los mitzvot, pero no sabe guardarlo. Entonces ahora, enseguida que te vayas, vas a violar toda la ley de la Torah. Entonces no te hicimos ningún favor. Porque en lugar de adquirir mitzvot, adquiriste averot. Averot que anteriormente no eran averot tuyos. Por ejemplo, un gentil puede comer carne de puerco. No hay ningún problema. No hay ninguna verá con un gentil comiendo carne de puerco. Pero si un judío se come carne de puerco, es una verá. Si un gentil maneja en Shabbat, no hay ningún problema que maneje en Shabbat. No hay ninguna verá. Pero si un judío prende un fuego, el fuego del motor para manejar en Shabbat, violó el Shabbat. Entonces, si la persona no sabe que es prohibido manejar en Shabbat, y coge y empieza a manejar en Shabbat, entonces hizo una verá porque aceptó los mitzvot. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer una serie de preguntas. Y eso es para entender que verdaderamente esta persona verdaderamente sabe cómo guardar Shabbat. Sabe cómo guardar Kashrut. Sabe cómo guardar los mitzvot. Está en una situación a donde puede practicar junto con la comunidad, que va a estar creciendo en su conocimiento. Entonces, tiene una sinagoga donde él va a ir, o tiene una comunidad formada, tiene vecinos que se juntan, un grupo de personas que se juntan a observar el Shabbat. Tiene que ser una estructura de una sinagoga, pero por lo menos que se reúnen ellos para estudiar la parashá juntos, o que están de alguna forma viendo videos o estudiando, yendo a charlas de rabinos y compartiendo libros de Torah y compartiendo ideas de Torah, para que no se quede estancado en que nada más aprende lo que estudió para la Giur y que más nunca va a estudiar para nada. Lo que queremos es que esa persona esté creciendo. ¿Me entienden la idea? Yo le digo a la gente, yo sé, no quiero bajarle un poco, suena como si estoy peleando, ¿no? Pero quiero aclarar aquí. Me dicen a mí, él quiere ser judío porque él tiene antepasado judío. O sea, muy bien, muy bonito, tiene antepasado judío, pero si no vas a tener un futuro judío, ¿qué me vale? Hay un sacerdote aquí en los Estados Unidos
no me acuerdo el estado, pero West, que hizo un análisis de su ADN y pudo comprobar aseguradamente, por seguro, que es descendiente de judíos españoles y portugueses, judíos de la Inquisición. El único problema es que todavía es católico y todavía es sacerdote. Le digo, ok, muy bonito, todo esto anusim que me dicen, ok, yo tengo descendencia judía. Pues yo le digo, muy bien, yo te creo, tienes descendencia judía. Pero eso es bonito. Pero me interesa más saber, no si tus abuelos van a ser judíos, si tus nietos van a ser judíos. Fíjate. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces ahora la persona tiene que presentarse delante de un betén y explicarle al betén que sabe cómo hacer las bendiciones antes de comida. Sabe cómo hacer Birkat Hamazon, que sabe más o menos cómo funciona el Sidur, que sabe cuáles son los mitzvot de cada fiesta. El betén le va a hacer preguntas que son simples, pero que son básicas para saber que esa persona va a poder observar lo que dice que va a observar. ¿Ya? Ok. Entonces, esa parte es, la corte va a preguntarle esas preguntas, y en la última parte, la tercera parte de la Maaseh Giur, es la aceptación de la corte. Esa aceptación de la corte es cuando le decimos al ger, ok, puedes entrar al mikvah y vamos a hacer el acto de la conversión, y entonces le ponemos el nombre y le damos la bendición en el nombre de la corte, y recibe papeles que sirven como un testimonio que la corte aceptó a esta persona y describe el proceso del giur, ¿ya? Entonces esos son los tres actos del acto de conversión. Hablamos también, ¿todo el mundo está bien? Ahí, okay. Hablamos también de la razón que se tiene que hacer de esta manera con el betén, es porque en el libro de Números dice que la persona tiene que ser la misma ley para el ger que para el nacido judío. Y como menciona que es la ley, entonces cae dentro de la ley, del departamento de la ley, a aceptar o rechazar. Eso quiere decir, por cierto, ahora déjame mencionar otra cosa que quiero estar claro aquí, es que tiene que ser de acuerdo con la ley. La corte es la que decide si va a aceptar o no. No cada judío que te pase por al lado y te diga, sí, yo te acepto, o qué bueno, o el otro dice, oh no, yo no te acepto, entonces se pone uno muy triste. Eso no es asunto de ellos. Cuando la corte decidió que va a aceptar, la corte ya lo determinó. No se tiene que andar de persona en persona, oh, ¿me aceptas o no me aceptas? ¿Me aceptas o no me aceptas? Eso es ridículo. ¿Ya? Entonces el ger tiene que darse cuenta que cuando fue a la corte, le empoderó a la corte a llegar a la decisión. Y si la corte llegó a la decisión que va a ser un giur, no es asunto de nadie aceptar o rechazar el giur. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? También el betén no solamente va a aceptar al ger, pero sino también va a hacer una tefilá, una oración al final, que esa tefilá va a venir por la razón de que en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 12, dice que seas bendecida porque has escogido ponerte debajo de las alas de la Shekhinah. Entonces, en ese acto, Boaz está bendiciendo, entonces representando, y Boaz, por cierto, era un juez de la corte. Entonces, lo que aprendemos de ahí es que la corte, al aceptar, al final va a dar una bendición. ¿Ya? Entonces, esa bendición es para completar esa enseñanza que viene por medio de Ruth. ¿Ya? Okay. Los gerim, los convertidos, tienen que aceptar los mitzvot por su propia voluntad. Eso quiere decir que la corte tiene que determinar que la persona va a observar los mitzvot no por presión de otra persona, no porque se va a ganar algo,
sino porque es una persona que verdaderamente cree en los mitzvot. Por esa razón, las cortes se ponen muy nerviosas cuando alguien viene y dice, oh, yo quiero convertirme porque mi novia o mi novio son judíos y yo tengo planes de casarme. Ahora, tenemos ahí un problema entonces, porque entonces digo, ok, bueno, a lo mejor esta mujer vino a convertirse no porque ella verdaderamente cree en la Torá, sino porque quiere casarse con este tipo que es judío. Y entonces ella no lo está haciendo de su propia voluntad, lo está haciendo por la presión que tal vez la suegra le puso o el marido le está poniendo. Está enfocada en Dios. ¿Me entiendes? Entonces está tratando de ella hacer eso. Entonces, eso es un problema. Ahora, pero también sabemos que, oye, vamos a dar el otro lado de la moneda. Hoy en día la gente se casa siendo judío y no judío y nadie les molesta. Entonces, constantemente estamos aquí en este país, 75% a 80%, en algunos lugares, 80% de los judíos se casan con personas que no son judías. Y no hay ningún problema, no se vuelve, bueno, hay un problema con nosotros decimos que es un problema, pero para ellos no hay ningún problema. Entonces que se presente esta pareja y diga, mira, yo conocí del judaísmo porque mi esposo o porque mi novio me estaba contando del judaísmo y a mí me gusta el judaísmo, ¿por qué no creerlo? Si de todas maneras podrían casarse. ¿Ya? Ahora menciono aquí que hay una tshuvá, una respuesta muy interesante. Y nada más para ver la diferencia, lo voy a mencionar aquí, nada más para enseñarles la diferencia que entra y que es parte de lo que la corte tiene que decidir. ¿Ya? En los años 40 se presentaron una serie de cartas a diferentes rabinos. Esas cartas eran este caso. Un hombre que era judío se enamoró con de una mujer que no era judía. Entonces la pregunta que se le presentó a los sumos rabinos de Israel fue, ¿qué hacemos? La mujer esta se presentó para convertirse, para casarse, nada más para casarse. ¿Qué hacemos? El rabino, esto fue anterior, Rav Kook, que era el sumo rabino aceptado de los Ashkenazim en Israel, dijo que no se debería de aceptar a esa persona lo más mínimo y que se debería de rechazar a ese hombre de venir a la sinagoga por la razón de que como él ha dejado y se ha ido con una mujer que no es judía, no queremos que los otros judíos vean eso y digan, oh, si él lo hace y ustedes lo aceptaron a él, yo lo hago y ustedes me van a aceptar a mí también. Entonces, para no crecer el problema de esa manera, lo rechazamos y no lo aceptamos en la sinagoga. Rav Jajam Uziel, uno de los sumos rabinos de Israel, dijo completamente lo opuesto. Dice, ok, se trata de disuadir a este hombre. No te cases con esa mujer. Te trata de convencer que no hagan eso. Pero si ellos insisten y la mujer dice, mira, yo estoy dispuesta a observar los mitzvot, yo estoy dispuesta a tener una identidad judía, yo no le voy a enseñar otras religiones a los niños, yo no voy a celebrar las navidades, nosotros vamos a celebrar Hanukkah. ¿Ya? No va a ser la mujer más religiosa en el mundo, vamos a decir la verdad, no va a ser una persona que es muy religiosa, pero tiene buenas intenciones de crear una pareja. Rav Jajam Uziel dice que se debería hacer el kibbur. ¿Para qué? Para que la próxima generación, esto es la forma separatista de pensar, para que la próxima generación tenga la oportunidad de ser judía. Pero si ella no se convirtió, entonces los niños que van a salir de ahí van a ser gentiles. Entonces por lo menos darle una oportunidad a ellos. Ahora, todo esto tiene que ver con Kabbalat Ol Malchut Shamayim y Kabbalat Mitzvot. ¿Qué te trajo a convertirte? Y solamente una corte rabínica competente, que sea experta en el área de las leyes de conversión y que tenga la habilidad de entender la psicología de las personas, puede llegar a esa determinación. Entonces, todo el mundo que venga a observar el caso no tiene ese don y no tiene esa responsabilidad y no tiene el derecho de llegar a esa conclusión. Se acepta que si alguien hizo giur,
que es judío. El Talmud en Yevamot habla del caso de una persona que vino a convertirse simplemente para el matrimonio. Lo dice plenamente, el Talmud lo dice en Yevamot, llegó una persona a convertirse simplemente para casarse. No se supone que se acepte esa persona para hacer giur. La corte, sabiendo que esa persona se ha presentado solamente para el caso de matrimonio, no se acepta. Pero vamos a decir que esa persona ya se convirtió. La corte no lo sabía. La corte no entendió completamente. Hizo el giur. ¿Sabe lo que dice la Gemara? Se acepta a esa persona. Porque el acto de la corte, no, los demás gente no vienen a rechazar y a buscarle la quinta pata al gato. Iba a decir eso. Bien, de la corte, de la decisión de la corte. ¿Se ha entendido lo que estoy diciendo? Y por cierto, ahora voy a añadir una cosa que es un poquito controversial. Amárrese los cinturones. Dice la halajá que una persona que viene a rechazar el acto de otra corte es automáticamente excomunicado. Pero estamos hablando de una corte legítima. No estamos hablando de una corte de 3 pastores que se han puesto el nombre de rabino. O 3 rabinos que violan el Shabbat. O 3 rabinos que no observan los mitzvot. ¿Sabes? Imagínense la vergüenza. Yo conocí a una mujer israelí que me dijo, ella no es religiosa. Ella no es observante. Y cuando vino a los Estados Unidos, estaba viviendo aquí en Connecticut, cerca de acá. Y entró a un restaurante con su esposo, que no era kosher. Y ahí se encontró al rabino de la sinagoga reformista. Dice que le molestó tanto, porque ella dice, pero yo estoy comiendo terefa. Yo voy a comer cosas que no son kasher. Pero el rabino se va a sentar a comer cosas que no son kasher. Entonces, obviamente, la persona que va a servir en la corte tiene que ser una persona que verdaderamente es observante de los mitzvot. Y que cree en los mitzvot. No una persona que anda en el mundo diciéndole a la gente que no, que los mitzvot son inventados por seres humanos. Es una persona que es digna de ser un juez de una corte de conversión. Porque si es, déjeme decirle, si es una persona que viola el Shabbat, es obvio, pero a veces hay que decirlo, no sirve como juez de la corte. Y si él hubiera sido un goy y se presenta delante de la corte mía y me dice a mí que él tiene planes de manejar el Shabbat o de violar el Shabbat, yo no lo puedo aceptar como un quer. ¿Entiendes? El propio que usa el título rabino no se podría convertir. ¿Ya? Ok. Entonces, esa aceptación de los mitzvot se tiene que hacer de su propia voluntad. ¿Entiendes la idea? Ok. En ese caso, hablamos anteriormente, pero quiero aclarar un poco más. Cuando uno ve en la corte, en la Torá, cuando habla de un hombre judío que compró un esclavo, adquirió un esclavo, está en la Torá, adquirió un esclavo. En el momento que se adquiría un esclavo o una esclava, esa persona se convertía al judaísmo. Se le hacía una circuncisión al esclavo y esa persona automáticamente entraba dentro del área del mundo judío. Pero cuando pasaba el tiempo y ya ese Eved Cananí, ese esclavo gentil, llegaba el día donde se tenía que ir, ya se podía ir libre, se le decía, ¿quieres observar los mitzvot o no vas a observar los mitzvot? Si el Eved Cananí, que había recibido la libertad, declaraba que quería guardar los mitzvot, automáticamente la conversión que hizo como esclavo era retroactivamente aceptada y era un convertido completamente. No quiere decir que tenía que quedarse de esclavo, ahora libremente era un judío. Si al final de su servicio, los 7 años, al final de su servicio, decía, no, yo no tengo intención de guardar los mitzvot, yo no voy a ser judío, retroactivamente estaba cancelado el giur. Agar se hizo judía.
Es interesante, hay un midrash que dice que aceptó los mitzvot, pero no había judaísmo. Pero no había judaísmo, porque Moshe no había dado Torah todavía. Está enamorado. Hay unas preguntas por aquí. Sí. Trató me pregunta, entonces, ¿es necesario tener una comunidad cerca necesariamente tras una conversión? Sería mejor, sí, sería mejor. Ah, llegó una madre con una flor, qué lindo. Felicidades. Yeah. Sería mejor para hacer una conversión, que esa persona esté afiliado a alguna comunidad cercana o que tenga vecinos, amigos que van a observar los mitzvot junto con ellos. No tiene que ser una sinagoga, una estructura de una sinagoga. Puede tener un edificio vacío ahí, eso no funcionaría. La idea es una comunidad. Personas como nuestros amigos en Santiago, ¿ya? Que están juntos, se están juntando ellos en casas para observar el Shabbat juntos. Eso califica muy bien para crear una comunidad judía. Porque la idea de esto, lo general, Serafín, lo general es para decir que esta persona no va a ser un perdido ahí solo, sino que va a estar afiliado a otros que también están guardando los mitzvot, porque eso es una de los mitzvot de Shabbat y del resto de las fiestas, Mikrae Kodesh, en la asamblea en una forma santa para observar juntos. ¿Ya? Ahora, déjame un poquito más. ¿Ya? Entonces, la persona que viene a convertirse al judaísmo tiene que hacerlo de su propia voluntad. Entonces, si es un niño, yo he tenido la bendición de hacer conversiones de familias enteras. Entonces viene una pareja que son mayores de edad, que han aprendido judaísmo, están creciendo su familia y tienen niños, un niño de 6 años, un niño de 7, uno de 10 años. Se presenta a toda esta familia a hacer una conversión. Entonces yo puedo hacer una conversión de la madre y del padre, porque ellos, siendo adultos, han expresado su creencia, su fe en el judaísmo. Pero los niños no pueden entrar en un contrato. Los niños no pueden decir, oh, yo creo en eso, porque la única razón que lo están diciendo es porque los padres están ahí con ellos. Está influenciando. Le voy a decir, le voy a confesar. Una vez yo tuve un caso a donde una pareja vino y se presentaron con un joven de 16 años. Ahora, de acuerdo con la Tajá, después de los 13 años ya es un adulto. Pero en la vida moderna, hasta que llegue a 40 años, todavía es un niño. Así es. Entonces se presenta entonces al separado de los padres, le dije, mira, dime la verdad. Si tú no quieres hacer esto, yo le digo a tus padres alguna razón que yo no voy a hacer el giur tuyo. Porque yo respeto tus decisiones. Tú tienes derecho. Y fue uno de los momentos más, me movió mucho, que este joven me mira a la cara y me dice, no, yo creo en la Torah. Pero es un proceso. Entonces, en ese proceso, los niños, cuando van a hacer giur, eso se llama al-dat beten, bajo el poder o el conocimiento del beten. Quiere decir que la corte va a hacer la conversión, pero cuando llega la edad de los 13 años, o cuando llega bar mitzvah o bat mitzvah, ese niño tiene que expresar su pacto con los mitzvot, y se va a hacer de todas maneras bar mitzvah de todas maneras, pero va a expresar su pacto con los mitzvot y su intención de observar los mitzvot. Y entonces retroactivamente la conversión no es al dat beten, no es por el poder de la corte, sino es porque él se empoderó y es la conversión de él. ¿Ya? Nosotros tenemos mucho respeto para las personas que llegan a una conclusión, que llegan a un proceso en su vida. Y esa es la aceptación de los mitzvot. ¿Entiendes la idea? ¿Ya? Ok, ¿qué más tenías ahí? Tengo la pregunta de Torah Temet, que dice si el judaísmo apoya o desaprueba
el que una persona divorciada se quede sola para siempre? ¿Cómo? Si el judaísmo apoya o desaprueba que una persona se quede divorciada para siempre. Que una persona se quede divorciada Para siempre. para siempre. No, yo preferimos que la persona encuentre otra pareja y se case y encuentre alegría. No hay ninguna razón para... No solamente en el caso de divorcio. Cuando una persona está soltera sería mejor, o soltero, sería mejor que esa persona encuentre alegría y siga viviendo. Creo que interpreté... ¿Eh? No es bueno que el hombre esté solo. Sí. Ni la mujer tampoco, Ni la pero... mujer. No puede estar acompañado a menos que... Los mandatos divinos mandan que el hombre y la mujer Sí, estén. No, yo creo que interpreté la pregunta bien, no sé. Sí. ¿Eh? Aquí hay una pregunta, pero creo que tú la Hombre, contestaste ya. Ya, dime. Que dice que si una persona se convierte y después ya no sigue los mitzvot, usted en clases anteriores mencionó un castigo. ¿Cuál es el castigo? No. Espérame, déjame. Ese es otro tema y está buenísima, está buena la pregunta porque va directamente a lo que estamos discutiendo aquí. Mira. Hay diferentes tipos de... Cuando hablamos de momentos en la vida, vamos a entrarlo, déjame decirlo de otra forma. Tenemos un problema. Vamos a analizarlo de esta forma. Viene este goy, persona que no era judía. Dice, yo quiero observar lo mismo, yo voy a convertirme a judío. Pero ayer, esa persona no guardaba los mitzvot. No hace tanto tiempo. ¿Ya? No guardaba los mitzvot porque no era judío. Entonces ahora fue al mikveh, se presentó delante de la corte, le dieron el título de ser judío, o que ya tú eres judío. Y entonces de pronto sigue no guardando Shabbat, no guardando Kashrut, no cambia su vida. ¿Hubo una conversión? No hubo ninguna conversión. No fue ninguna conversión, vamos a decir la verdad. Ahora, se hizo un acto de conversión. Se hizo un acto de conversión porque fue al mikveh, se hizo la circuncisión, le dijo a la corte que iba a observar los mitzvot, pero si no cambió la forma que se comporta, Para testimonio. no es una conversión. No está convencido. La conversión es, ok, engañó a la corte a creer que iba a guardar los mitzvot, pero no guardó nada. Entonces, verdaderamente, esa persona no hizo una conversión completa. Entonces, ese es el problema aquí. Entonces, viene una persona y dice, yo voy a guardar los mitzvot, pero no guarda nada. Entonces, de verdad, no hizo ninguna conversión. Pero en general, entonces tenemos el otro lado de esa misma moneda. Llega una persona, se convierte al judaísmo, tiene buenas intenciones, estudia, practica, se equivoca en 2 o 3 cosas. Nadie es perfecto. Todo el mundo hacemos pecados. Porque pecó, vamos a decir que no es judío. No. Es un judío pecador. Que hay mucho. Que hay mucho. ¿Entiendes? A ver. Entonces, esa es la tensión entre esas 2 posiciones. No queremos que la persona vaya y diga, ok, yo voy a violar los mitzvot a propósito. Pero tampoco queremos decir que la persona que se convirtió al judaísmo, que hizo algún pecado, ya no es judío, porque eso no está correcto. El judaísmo, si el judaísmo nada más convierte a las personas que son perfectas, no se convierte en nadie. Pero es un proceso. Porque no hay nadie perfecto. Pero es un proceso. Hay un proceso. La espiritualidad es un proceso. El Korban Hatat, lo puedo decir en la forma de Humash, directamente del Humash. El Korban Hatat, que era la ofrenda que se traía después de un pecado. Y ahora, por cierto, voy a hablar de la multa en un momento. ¿Ya? El castigo, pues. Entonces, el Korban Hatat se traía, y la Torah dice que el que nació judío traía la ofrenda de pecado, y el que no nació judío traía la ofrenda de pecado. Porque una sola ley. Entonces de ahí Rashi dice, espera un momento, ¿por qué tiene que decir que el que no nació judío tiene que traer el Korban Hatat? Él es judío. Y la razón es porque cuando la gente peca, cuando un ger peca, la gente quiere decir que ya no es judío. Porque pecó. La Torah dice, no, eso no es correcto. El ger también hace averot, mientras sea creyente en la Torah y tiene el potencial de retornar al camino,
se acepta a esa persona. Y entonces él hace teshuvah. Entonces, ¿cuál es el castigo? Nosotros no sabemos cuáles son los castigos, por cualquiera verá. Dios es el que determina el castigo de cualquiera verá, del que nació judío o de que nació como ger, o que se volvió ger, que hizo conversión. ¿Ya? No sabemos cuál es el castigo, pero sabemos que cualquiera que haga una verá entre el pueblo judío tiene que hacer teshuvah, tiene que arrepentirse y retornar al camino correcto. ¿Ya? Tengo una Bueno. pregunta. Aplicado al mundo de hoy, hablamos de 613 mandamientos. ¿Cuáles se aplican o cómo nosotros estudiamos esos 613 mandamientos para cumplir cada uno de ellos? ¿Es todavía vigente esa ley de los 613 mandamientos? Mira, tenemos más de 613 mitzvot. Vamos a decir la verdad. La Torah está llena de mitzvot. Gracias a Dios. Son miles y miles. El Rabbi Hanania Ben Achaya Omer dice que Dios nos dio muchos mitzvot para explicar, para que nosotros tengamos muchos méritos. Yo he ido Pues son 700 y pico. muchísimos mitzvot. Es enorme cantidad de mitzvot. Los rabinos lo dividen en diferentes categorías de 613 para hacer una gematría de la palabra Torah. La palabra, el versículo en Deuteronomio dice Moshe Morashah Kehilat Yaakov. Torah tziva lanu Moshe Morashah Kehilat Yaakov. Torah tziva lanu Moshe Morashah Kehilat Yaakov. La Torah que Moisés nos dio es una herencia para la congregación de Jacob. La palabra Torah en números, Tav, Vav, Resh, He, son 611. Adicional, eso es lo que Moisés nos dio. Adicional, oímos directamente los dos primeros de los 10 mandamientos de la voz divina. Eso equivale a 613. De ahí los rabinos aprenden que el número de mitzvot son 613. Pero añado aquí que cuando uno se va a convertir al judaísmo, también tiene que aceptar los mitzvot de Rabbanán, que son otros 7 mitzvot que los rabinos añadieron. ¿Ya? Entonces, pero verdad es mucho más. De entre los 613 mitzvot, hay cientos de mitzvot que hoy en día, desafortunadamente, nosotros no podemos guardar, porque están relacionados a todos los ritos y todas las leyes que eran parte del Sagrado Templo de Jerusalén. Entonces, cuando lo miramos, no vamos a decir que no están vigentes, es que no podemos hacerlo, aunque todavía tenemos que guardarlo, porque el templo no existe. Entonces, en el área de los sacrificios, por ejemplo, yo quisiera poder traer el Korban Pesach. Lo deseo tremendamente. Yo deseo traer una ofrenda de gracias por las bendiciones que Dios me ha dado, pero no puedo. No puedo. Ahora, yo no he traído ese sacrificio, no porque no he querido, es porque no tengo el lugar para hacerlo. Ese templo no existe. Y lo que estás preguntando es tremendamente importante, porque una de las partes, óiganme bien, es muy importante. Una de las partes hoy en día era la circuncisión, el mikvah y la aceptación de los mitzvot. Pero en el tiempo del templo había una cuarta parte, que era el traer un sacrificio, el traer una ofrenda al Sagrado Templo. Ahora no lo podemos hacer, no podemos traer esa ofrenda, pero deberíamos de por lo menos querer hacerlo. El ger no puede decir, yo no voy a traer esa ofrenda por el animalito, porque hoy en día eso es demasiado primitivo, toda esa bobería. El ger tiene que ser la persona que desea traer esa mitzvah. Al desear traer ese korban, ese sacrificio, entonces queremos hacer los mitzvot. Entonces, verdaderamente lo que estás preguntando entra en un área muy, muy profundo, en que la persona dice, yo acepto todos los mitzvot, pero no puedes hacer todos los mitzvot, pero yo los acepto, que es parte de mi ser guardar esos mitzvot, y enseguida que yo pueda hacerlo, lo voy a hacer. Hay referencias en Isaías, en el tercer templo,
que los judíos van a ir al tercer templo a traer ofrendas, pero no van a poder entrar porque los Gerim van a estar allí antes de ellos. ¿Ya? Entonces este tipo de experiencia nada más un Ger lo entiende. El deseo tan profundo de hacer. ¿Bien? El sistema de conversión al judaísmo está establecido por la Torá o por el sistema civil legal de Israel. Ok, para responder a esa pregunta me va a tomar tiempo. Déjame explicar. La Torá habla de conversión. Nosotros sabemos que la Torá habla de conversión. ¿A dónde habla? ¿Pero a dónde habla de conversión? Todavía los judíos no se habían convertido al judaísmo. Todavía la Torá estaba hablando de conversión. Es increíble. Los judíos éramos esclavos de Faraón en Egipto. Hakadosh Baruj Hu estaba preparando la salvación del pueblo judío en la salida de Yetziat Mitzrayim, la noche de Yetziat Mitzrayim, y le dijo a los judíos por Moshe: cuando alguien venga en el futuro que quiere participar en el Karban Pesach, que quiera comer del carnero de la ofrenda de Pesach, que hoy en día no se puede hacer porque no tenemos el templo, pero cuando venga a participar que quiera comer de esa carne, se tiene que circuncidar y unirse al pueblo. Entonces ya tenemos, antes de que los judíos aceptaran la Torá, ya teníamos una profecía de que iban a venir personas que querían convertirse a judaísmo. Entonces, y por toda la Torá hay mención de personas que vienen a unirse al pueblo judío. Y tenemos 36 veces en la Torá mencionado la mitzvah de amar al Ger. Entonces, sabemos que eso va, bíblicamente está sobremencionado. Se está sumando mucho con el deseo de unirse a Israel. Entonces eso es muy grande. Aprendemos todas las leyes y el proceso de Giur del libro de Ruth, la famosa moabita que viene a convertirse. Entonces, tiene base bíblica, y todo lo que tiene base bíblica, desde el punto de vista de todos nosotros que creemos en la Torá, decimos que Moshe, oye bien la razón que estoy en esto, que Moshe recibió en el monte Sinaí, y por medio de la profecía, a lo largo de toda su carrera de profecía, recibió la palabra que se iba a escribir y la ley, cómo se iba a aplicar. Entonces, cuando hablamos de leyes civil, social, judía, verdaderamente estamos hablando de otra rama de la profecía de Moshe Rabbeinu. La Torá oral, mi respuesta es que la Torá oral es tan sagrada como la Torá escrita. Y la profecía donde dice Vaydaber Hashem el Moshe Neimor es igual que el Talmud cuando dice Tashma o Tanya Rabbanan. Vamos a estudiar lo que digan nuestros sabios, porque ellos estaban transmitiendo la tradición que Moshe recibió en el monte Sinaí, que nuestros profetas recibieron en una forma escrita y en una forma de revelación profética oral. Entonces la respuesta es que son lo mismo. En corto, pero esa fue la primera, fue la respuesta rabínica, que es larga. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Ya? Entonces, no puedes decir, pero la pregunta es muy buena, porque no puedes decir, no podría venir una persona a decirle a una corte: yo voy a aceptar los mitzvot de Oraita, los mitzvot de la Torá, pero no voy a aceptar los mitzvot rabínicos. No se puede aceptar, esa confesión no se puede aceptar. Y lo otro es que la persona no puede decir: ok, yo soy creyente en la Torá y en los mandamientos de la Torá, pero yo odio a los judíos. No. No puede decir eso. Sí, no. ¿Me entiendes? No puede decir eso. Tiene que unirse al pueblo judío. Entonces lo que estaba preguntando es muy Y en importante. ninguna parte tiene sentido eso, que no pueden sentirse en ningún tipo De separación. De Dios, que busque del Eterno, no puede haber jamás. Es mejor que se quede en la casa un rato. Ujú. ¿Sí?
¿Se entiende? La Gemara en Yevamot. El Talmud Yevamot, página 22a. Y Yevamot 48b. Berajot 47a. Berajot 62a. Berajot 97b. Aclara que es parte de la responsabilidad de la corte recordarle a esta persona que esta conversión es para siempre. Que es una resolución que esta persona ha llegado a convertirse al judaísmo, que es una resolución absoluta. Y cómo expresa ese sentimiento de cómo expresa que es absoluto. No es solamente que yo tengo fe que es absoluto, sino yo voy a hacer actos para demostrar que es absoluto. ¿Qué es lo que dice? El Rambam dice en Hilchot Isurei Bia, capítulo 2, versículo 7, dice ahí que cuando esa persona viene a circuncidarse, obviamente se acepta que es una resolución absoluta. Yo llevé a un cubano con sus 2 hijos a un Moel a hacer la circuncisión. El Moel es un rabino que iba a hacer la circuncisión de estos adultos, ya los niños estaban grandes. Y él también. Y el rabino le dice, bueno, tú sabes, esto es una decisión muy absoluta y estás seguro. Y el cubano le dice a él, mira rabino, por el tiempo que llega un hombre aquí a tu sala de operación y se baja el pantalón, ya no es hora de que le digas que si está serio. Porque ya yo he llegado a una resolución absoluta de que yo voy a hacer eso. Si yo te he puesto los hijos míos en las manos tuyas es porque yo he llegado a una resolución absoluta. Yo quería saltar y brincar, tan claro lo que está diciendo. Obviamente lo que está diciendo, ¿ya? Entonces eso es parte de la cosa. El Rambam en el Moreh Nevuchim dice lo mismo. En la Guía para los Perplejos, en la sección, el capítulo 3, cerca de la sección 50, dice que cuando esa persona viene a circuncidarse y a circuncidar a sus hijos, eso demuestra que es una resolución absoluta y que es una conclusión que va a ser para siempre. ¿Ya? Ok, un poquito más, entonces vamos a... Perdón. Yo digo también cuando Abraham traía a la gente a convertirse también, porque pasaban por su casa, él siempre le predicaba, le enseñaba la Torah, y todavía no había entregado la Torah a Moshe. O sea, porque ya la Torah estaba desde el principio. Entonces vemos que desde Abraham se está enseñando Torah. Claro, no solamente Abraham, Moshe, Noah, todas esas personas. Absolutamente. La Torah es eterna. Ahora, pero lo que Moshe hizo fue que cogió y la concretizó. Ideas que eran más grandes, pero que no se habían aplicado directamente. Por ejemplo, un ejemplo. Los patriarcas creían en la Torah, en las ideas que luego cuando Moshe dio la Torah, ellos creían en esas ideas. Pero también no habían las mismas restricciones. Por ejemplo, la Torah directamente prohíbe que un hombre se case con 2 hermanas. Pero Jacob lo hizo. Sí. La Torah prohíbe que se coman carne y leche juntos, pero Abraham se lo sirvió a los ángeles. ¿Ya? Pero no violaban la fe fundamental del judaísmo. ¿Ya? Entonces hay una fe fundamental y entonces hay aplicaciones de la halajá. Cuando el pueblo judío, y es interesante porque cuando una persona viene a convertirse al judaísmo, lo primero que vamos a hacer es adquirir la fe completa del judaísmo y dejar atrás rasgos de idolatría. Por eso que necesita un rabino que sea duro como yo, para que te saque así, te arranque todas las piezas del paganismo. Yo te voy a pasar un estropajo de hierro por ahí. De alambre. De alambre, sí. Te voy a arrancar todas las piezas. Entonces, por eso que sigue este rabino, así. Entonces, para limpiar todo eso. Entonces, va a hacer eso en general y entonces va a entrar a los actos, los ritos, todo lo demás. Igual que el pueblo judío. Igual, lo mismo del pueblo judío. Llegamos al monte Sinaí.
ahí aceptamos los mitzvot. ¿Ya? Entonces lo hablamos la semana pasada. Al igual que el pueblo judío se convirtió al judaísmo, también el ger se viene a convertir al judaísmo. ¿Se entiende la idea? Ok. Perdón. Ajá. Jesús era judaíta. ¿Cómo? Jesús no era judaíta. No sé qué quiere decir eso. Jesús no era judaíta. Si era judío. Ese era judío, Jesús. Yo nunca lo conocí. No, honestamente, te voy a responder lo mejor que puedo. El carácter que dicen que ese individuo era... Yeshua. No, a mí no me importa. No, a mí no me importa. Eso no, yo no soy de esa gente. A mí me da igual si lo llama Jesús, si lo llama Yeshua, si lo llama Yeshua, si lo llama todas las cosas que le han puesto. Es lo mismo. ¿Ya? O Yahoshua, toda la gente pronunciando en diferentes formas. Es la misma cosa. No, yo entiendo la pregunta. Lo que te doy es la forma honestamente mía de entenderlo. Porque yo no he pasado mucho tiempo con ese hombre. Lo único que yo puedo concluir es que entre las cosas que la gente han dicho, diría que sí, que era judío. Diría que sí, que sus padres eran judíos. Pues, el padre y la madre. Pero lo que lo siguen no hace lo que hacía, no practicaba, según lo que dicen, lo que le siguen, no practica lo que practicaba. Bueno, Exactamente. Bueno, te voy a decir, Que no pero practicaba no judaísmo. vamos a Exactamente. permitir que secuestre la conversación, Claro. esa otra religión. Claro. A mí no me, de la verdad, no tengo suficientes horas para entrar a ese área, pero déjame aclarar una cosa. Ese hombre no es inocente. Jesús no fue inocente. Si te sientas a leer el Nuevo Testamento, te vas a encontrar cosas que él dice directamente en el Nuevo Testamento que contradicen directamente lo que la Torah dice. Lo que la Torah dice. Corre directamente lo que la Torah dice. Exacto. Entonces, no me puedes decir a mí que vas a seguir un profeta que va a rechazar La Torah. la Torah. Porque en el libro de Deuteronomio, Moshe nos dijo, van a venir profetas que van a hacer milagros, que van a hacer cosas, que van a violar la Torah, que van a contradecir la Torah, no lo sigas. No. Entonces, no me puedes decir a mí que fue que alguien inventó algo que, ok, ahora siempre este tipo va a ser de teflón y nada se le va a pegar. Como Bill Clinton. Yo no sabía. Bueno, ¿me puedes imaginar? Te damos un ejemplo. Exacto. Te voy a dar un ejemplo. No, yo sé, no estoy peleando. Es que es la forma que Yo lo sé puedo que dar. de una parte venía obedeciendo algunas reglas, no sé si. Yo te ahí entiendo. está. No, estás tranquilo, no te preocupes. Tranquilo. No te preocupes. Yo voy subiendo la voz, pero no porque te esté gritando. ¿Por qué? Porque en esos tiempos todavía no existía el cristianismo, entonces lo que existía era el judaísmo, entonces tenía que tener una parte de Claro, eso es porque después Claro. fue que inventaron el esa religión. cristianismo ni él fue que lo hizo, No, sino que lo hicieron la gente. pero algunas de las cosas que enseñó eran absolutamente violando Violando la la Torah. Violando la Torah. El otro día te estaba contando la Rabbanit. Por cierto, déjame decirle una cosa. Yo tengo un problema en mi casa. ¿Ustedes saben eso? Perdón. Sí, yo no sé lo que pasó, pero tienen una abogada. Entonces, constantemente, esta abogada, la Rabbanit, me trae, no, para los talmidim responde esta pregunta, responde esta pregunta. Y siempre está tratando de causarme que atienda más y más y más a nuestros talmidim. Entonces, estábamos hablando de esta situación. Yo tengo en el canal una serie, vamos a dar un ejemplo, pero esto es constante. Sí. Porque lo que pasa es que los cristianos andan fijados todo que tiene que ver con Jesús. Todo el tiempo. Yeshua, Jesús, Yahshua, todo constantemente en esa cosa. Toda la vida entera de ellos. ¿ya? Entonces ese tipo de alguna forma se ha robado toda la conciencia espiritual de ese individuo. Sí, es verdad. Ok, entonces yo doy una serie sobre la vida, las partes de la vida. Uno que se llama el divorcio. Me escribe uno de esos tipazos. Me pone un versículo de Mateo prohibiendo el divorcio. ¿Por qué? Porque ese tipo, Yeshua, dijo que no supone que se haga divorcio. Eso directamente contradice la Torah. Directamente. O cuando la gente dice la historia con los estudiantes de él, que andaban ellos en Shabbat y estaban arrancando cosas. Y entonces los fariseos, otro me encantó, me escribieron que yo era un fariseo. Lo que no saben es que eso es un complemento para mí. No solamente yo soy un fariseo, déjeme decirle, yo soy un escriba también. Claro. Escribe el fariseo. Entonces, entonces andaban paseando ellos en Shabbat
arrancando cosas. Entonces la gente le dijeron, pero estás violando el Shabbat. ¿Qué es lo que respondió? Le responde y dice, el Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Entonces le da excusa de que los estudiantes de él pueden violar el Shabbat. ¿Y qué es el Shabbat? El Shabbat. ¿Qué es eso? No se puede violar el Shabbat. Los mandamientos de la Torah se tienen que guardar. Sí. Cuando dice, ok, ahora no te tienes que circuncidar porque es la circuncisión del corazón. ¿Qué es eso, señores? ¿Qué es? O que lo que va a salir de tu boca es más importante que lo que va a entrar y por esa razón puedes comer carne de puerco. Mati come. Pues como dijo Mati, Esos son violaciones de los mitzvot. Entonces, pues, eso entiendo lo que estoy diciendo. Anyway. Vamos a entrar un poquito más, señores, uno más, y entonces vamos a tomar 2 o 3 preguntitas por la computadora. ¿Está bien, Romelín? ¿Está bien? Ok. Entonces, miren. Qué bueno. Shulchan Aruch. Lo iba a traer yo para Shulchan Aruch Yoredea, capítulo 268, sección 2. Cuando uno viene a convertir, ahora estamos hablando de la sección que tiene que ver con la corte y la aceptación de la corte. ¿Por qué? Porque la corte representa el Kahal, representa la comunidad en general, representa la congregación en la sociedad de Israel. Entonces, cuando la corte lo acepta, automáticamente, no es que yo como la corte, yo siendo el galán Rabino Viñas, que dice, ok, yo te voy a aceptar porque yo soy un tipo amable. Todo eso es verdad. Pero yo no tengo el derecho a hacerlo yo. Yo estoy representando al pueblo judío. ¿Ya? Entonces, al aceptar a Ger, la persona se vuelve parte del pueblo judío. ¿Se entiende la idea? Entonces, por esa razón, cuando le damos papeles de Giur, los papeles de Giur dicen que su nombre en Israel será. Quiere decir que todos los judíos van a aceptar y que es parte de Israel, es parte del pueblo judío. ¿Ya? Entonces, el Shulchan Aruch Yoredea dice que cuando una persona viene a convertirse, Perdón, 267. 268, sección 2, Shulchan Aruch Yoredea, la sección de Yoredea, dice, cuando una persona viene a convertirse, se le dice, ¿por qué viniste a convertirte? ¿Qué te motiva? ¿No sabes que Israel está oprimido, que tiene opresión, que es atacado, que las personas nos maltratan? Si esa persona insiste, sabiendo que hay esos problemas, se acepta a la persona y esa persona se llama un Ger Tzedek. Sabiendo muy bien que se está arriesgando, que tal vez está arriesgando su reputación o su estatus en la familia. Muchas personas han dejado su familia entera o se vuelven la bromita de la familia. Mira, ese se cree que es judío. Se vuelve esa bromita de la familia y está dispuesto a aguantar todos esos chistes y constantes porque cree verdaderamente en la Torah. Esa persona que es un Ger Tzedek. Y por esa razón se acepta a esa persona. ¿Ya? Eso está en el Shulchan Aruch. Y hay otra cosa más. Y este es parte del problema en tiempos modernos del Giur. Y esto es el Dat HaKahal, que es que la congregación del pueblo judío acepte al Ger. Cuando la congregación del pueblo judío acepta al Ger, entonces esa persona se vuelve parte del pueblo judío. Pero si no aceptan al Ger, entonces se vuelve un problema, porque la persona se queda, que cree en la Torah, que observó los mitzvot, pero ahora si el pueblo no lo está aceptando, se vuelve un dolor muy grande para el Ger Tzedek. El Ger Tzedek lo que más desea es ser aceptado por el resto del pueblo judío. La razón es, porque esto es uno de los secretos del Giur, y eso es que las personas que vienen a convertirse no lo hacen solamente porque creen en la Torah, pero esa motivación, creer en la Torah, ellos podrían hacer eso en la sala de su casa, en cualquier otro lugar. Pero la razón que vienen verdaderamente a convertirse es porque aman al pueblo judío. Así es. Porque aman al pueblo judío. Conociendo bien todos los problemas del pueblo judío, todavía vienen a pegarse al pueblo judío. Entonces ese amor del pueblo judío causa un deseo muy profundo dentro del Ger de ser aceptado y amado
porque Él ama y acepta. Ama y acepta tanto que está loco por ser parte del pueblo judío. Y ese deseo es muy profundo. Y entonces si alguien lo rechaza, le duele muy profundamente. No es una cosa liviana ese rechazo. Y por esa razón, la Torá menciona tantas veces que no se debería de rechazar al ger. Pero la razón es porque sabe la Torá muy bien que ese rechazo es como un cuchillo muy afilado que entra al corazón del ger y le duele muy profundamente. Por el amor que él siente al pueblo judío. ¿Ya? Un momento. El Rambam, Maimónides, menciona que el poder del pueblo judío de aceptación es sumamente importante parte del Giur. ¿Ya? Por esa razón, quiero que entiendan, por esa razón, está en el Isurei Bia. Por esa razón, parte de nuestro pensamiento es, una persona viene a convertirse al judaísmo y no está apegado a ningún otro judío. Se pone difícil decir que esa persona es un ger completo porque no está afiliado a nadie que ya está establecido dentro del pueblo judío que lo ha aceptado. Entonces esa última parte que es el data kahal, que es el poder de la kehilá, de aceptarlo, está faltando ahí. Por esa razón le pedimos a las personas que se afilien a una organización, a un grupo judío, a una congregación legítima judía. De esa manera están integrándose dentro del pueblo judío. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque la conversión no está completa a menos que esa persona se haya pegado. Y, por cierto, hay opiniones que dicen que esa aceptación es más importante que la corte. Demos un ejemplo. El Rambam en Hilchot Isurei Bia da el ejemplo, capítulo 13, Isurei Bia dice que la Gemara, el Talmud menciona que durante el tiempo de David y Salomón, cuando el pueblo judío teníamos mucho poder, alrededor de 150,000 personas se convirtieron a judaísmo. Gentiles vinieron a la tierra de Israel a convertirse y a unirse al pueblo judío. Y por esa razón, la corte vio, la gente venía nada más porque había mucho poder, los judíos tenían mucho poder y teníamos en una situación económica muy buena. Entonces la gente quería apegarse a eso. Ustedes saben que todo el mundo se quiere apegar a los vencedores. ¿Yeah? Entonces, ¿verdad? Entonces vinieron a convertirse y la corte general, la corte grande, lo rechazó. Pero entonces el Gemara dice, pero 150,000 personas se convirtieron. ¿Cómo fue? Hilchot Isurei Bia, el Rambam dice que fue por el data kahal, porque como la comunidad los aceptó, las cortes pequeñas hicieron las conversiones y todo el mundo lo aceptó. Y la corte grande no pudo rechazarlo. ¿Ya? Eso pues, le puedo sugerir podría decir que a lo mejor eso también tiene que ver con hoy en día, a donde ciertos poderes rabínicos no quieren ayudar a hacer el giur, pero las cortes más pequeñas lo están haciendo, entonces todo el mundo debería de aceptarlo. Y va a crecer este número y gracias a Dios, eso le va a añadir poder al pueblo judío y fuerza espiritual al pueblo judío. Y muchos son sefardistas que se identifican porque innatamente dentro de ellos algo empuja. Bueno, eso hablamos ya anteriormente, pero gracias por decirlo, porque mira, cuando estamos hablando de giur, verdaderamente no estamos hablando de los anusim. Los anusim tienen que hacer un tipo de giur, un tipo de conversión, pero las personas que vienen de descendencia cripto-judía, lo que tienen que hacer es retornar al judaísmo. Ahora, claro, es lo mismo, se tiene que presentar delante de una corte de rabinos, tiene que dar un testimonio que es creyente en la Torá, tiene que rechazar a los demás dioses y las demás prácticas. No puede decir, mira, yo voy a seguir siendo mesiánico, ya, o creyente en ese tipo, o creyente en budismo, O marciano. O peor podría ser marxista, podría ser peor, eso es mucho peor. Eso es mucho peor. Entonces no puede decir que creen esas cosas, ¿ya? Y que va a ser judío, no. El retorno es un retorno, señores. Eso para mí es increíble, ¿right? Entonces tienen ahora gente que están promoviendo las cosas de los anusim y dicen que van a hacer un retorno, pero los mantienen cristianos. Eso no es un retorno. Hay que sí, hay que no. Hay que de corazón
tan en la Torah, tan en la Taná y tan... No, yo sé, Ahí, yo corazón. sé, pero hay grupos que están diciendo, ok, entonces Y el andan tipo... detrás de lo espiritual, de verdad. ¿Eh? No andan detrás de beneficio, otra cosa, andan en lo espiritual. No, yo sé, Los yo cientos andan en lo he espiritual. sido muy bendecido en Que no ese área. puedes discernir cuando están confundidos, cuando ya están claros. Bueno, déjame decirte, eso es otra cosa. Yo diría que si lo vamos a ver desde el punto de vista de los espiritual, podríamos decir que el Mecatrek, el lado negativo, ha creado algo para tratar de atrapar a los anusim, para que no puedan entrar completamente al No judaísmo. pueden trascender. Y han creado una cosa ahí para mantenerlos ahí. Pero verdaderamente lo que no se sabe el Mecatrek, Pero el hombre de Dios tiene realmente me da la idea. Lo que pasa, lo que el Mecatrek no sabe es que lo que él planeó para mantener a los anusim en limbo se está usando para acercarlos a la Torah. Me dije que me deje de terminar la idea. Ok, vamos a tomar unas 2 preguntas y entonces vamos a terminar. Hay muchas preguntas. No, 2 o 3. Dice Manolo Paulet que él todavía no se ha convertido al judaísmo, pero enseña lo poco, parece que él sabe, a muchos que se interesan por el judaísmo. No tienen una comunidad ni sinagoga cerca, entonces pueden juntarse y establecer algo así como una comunidad judía. Por favor que lo haga. Por favor que lo haga y nos interesaría apoyarlo en su forma de hacerlo. Pregúntale que a dónde ellos están y Ok. por favor que a nosotros nos gustaría mucho apoyarlos y encaminarlos. Es lo mejor posible que no se haga en separación, que se haga unido. Si tiene algunos amigos, si tiene otros que se reúnan en Shabbat, tengan una comida de Shabbat juntos, discuten la parashá, una vez a la semana se unen o algunas veces a la semana se unen para estudiar la parashá. Si nosotros podríamos ayudarlos y encaminarlos sería una gran placer poder hacerlo. Ok. Y a lo mejor voy a ir besito algún día, voy a verlos. Ok. Alberto Madrigal dice que él y su primo se convirtieron por el movimiento Masorti, pero que se han hecho más observantes, que si pueden hacer una cita con el Beit Din para hacer una conversión ortodoxa, y ellos viven en Illinois, que si el Beit Din con el que tú trabajas los puede ayudar. Sí, eso se llama un upgrade. Eso lo preguntaron. Ajá. Eso dice Ari Rodish, cuando se entregan las tablas de la Torah en el Har Sinai, habían extranjeros, ellos pasaron de conversos a aceptar la Torah. Sí, eso es interesante porque eso en el área filosófico y cabalístico, esa gente se llaman el Eruv Rav, que es la multitud mixta. Y hay muchas diferentes formas de interpretar la situación con el Eruv Rav. En muchas explicaciones eran personas negativas que se afiliaron, se conectaron al pueblo judío, pero que le quedaban rasgos de paganismo y por esa razón a veces desviaban al pueblo judío de observar los mitzvot. Recuerden, esto es un problema muy grande. Ustedes se imaginan que un rabino haga una conversión. Es mi pesadilla más grande en el mundo. Lo peor que me podría pasar. Dice, yo hago una conversión y esa persona no sirva como un buen testimonio para el pueblo judío o lo desvíe al pueblo judío. Eso sería lo más horrible. Absolutamente una catástrofe. Horrible. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que habían personas que eran de la gente, de la multitud, las naciones que habían estado esclavizadas dentro de Egipto, que también se fueron con los judíos. Y algunos aceptaron los mitzvot y algunos no aceptaron los mitzvot. O aceptaron los mitzvot de a media. Y se conectaron al pueblo judío. Y de acuerdo con Zohar, por medio del tiempo han estado haciéndole daño al pueblo judío, reencarnándose por medio entre el pueblo judío y haciéndole daño al pueblo judío. Ahí está una opinión en el Zohar. ¿Sabes quiénes son los Eruv Rav de hoy en día? ¿Sabes quiénes son? Los rabinos. Los rabinos, sí. El Zohar, Entonces, el Zohar. de Zohar dice que son los rabinos. Los rabinos. Que hay muchos rabinos que son la reencarnación de esas personas, que la forma que desvían al pueblo judío es haciéndolo creer que el judaísmo es una serie de ritos, que simplemente son vacíos, ritos vacíos. Entonces, en lugar de
conectar a las personas a la espiritualidad y las enseñanzas de la Torá, tratan de desviar. Y también, ¿sabe lo que tratan de hacer? Bloquear a los convertidos. ¿Cómo sabe que ese rabino verdaderamente no es un rabino auténtico? Se lo voy a decir. ¿Sabe cómo lo sabe? No le gusta lo querer. Si hay un rabino que no le gusta el querer, es una persona que hay que alejarse de esa persona. Aléjense, porque es una persona que no se puede confiar de esa persona. Yo creo que viene de un lugar negativo. No es de Dios, Sí. Claro, es del pues, Creador. el creador quiere Ok. que todo se convierta Creador en de la ciencia del amor. Dime. Sí, amor. Entonces pregunta Alexandrina desde Bulgaria. Wow. Sí. Que si antes de la conversión se puede estudiar Kabbalah. Se puede estudiar toda la Torá. Eso incluye enfoques de la Torá que son filosóficos, enfoques de la Torá que son halágicos, enfoques de la Torá que son cabalísticos. Lo que es prohibido en el estudio de Kabbalah es Kabbalah práctica, que son actos para cambiar la naturaleza. Eso es prohibido, pero anterior a eso se puede estudiar todo tipo de Kabbalah que sea filosófico, todo tipo de explicación del Zohar y de todas esas aplicaciones, no hay ningún problema. ¿Ya? Ok. Pregunta Paul del Carpio, si vive en una comunidad donde no hay una ciudad, perdón, donde no hay comunidad judía, ¿tendría que cambiar de ciudad para poder acceder a una corte o unirme a otros que tengan la misma inquietud que yo? Sí. Los dos serían buena estrategia. Tratar de encontrar otros en ese área que sean personas que creen en la Torá o que están buscando de la Torá, que quieren explorar de la Torá, y entonces uno tiene que tratar de crear enlaces con ellos. Hoy en día es más fácil con la computadora. ¿Ya? Ponemos anuncios y buscamos formas y se encuentran maneras. Pero en los tiempos anteriormente eso es lo que la gente hacía, buscaban una forma de crear en su área donde se podrían reunir. Se van turnando en diferentes casas hasta que crean su propio lugar. El otro sería, si eso no se puede encontrar, lo mejor sería, en la mejor forma posible, dentro de un tiempo, tratar de acercarse a vivir cerca de una sinagoga. Señores, no se puede revivir aislado de la comunidad. Miren, déjame un momento, yo voy a decir una cosa que es un poquito difícil para mí, pero quiero que me entiendan porque lo voy a decir con toda mi sinceridad. Yo he estado en este proceso de enseñar Torah, ¿cuántos años? Muchos años. He tenido ciertos logros y he tenido ciertas dificultades, ciertos momentos que no he logrado. Pero lo que he notado es que yo hago giur, yo hago conversiones, y esas personas terminan apegándose a otras comunidades. Hago conversiones y entonces mucha gente, a veces las personas, yo entiendo esto psicológicamente, muchas personas que no quieren ser agradecidos porque el agradecimiento es muy difícil para ellos. Entonces lo que hacen es que se buscan formas de enojarse. Entonces como están enojados no tienen que estar agradecidos. Es la verdad, es verdad. Eso es parte de la naturaleza humana. ¿Okay? Equivocado, pero ¿qué? Yo entiendo. Pero lo que está entonces ocurriendo es que hacemos giur y todo el mundo se va a diferentes comunidades. Llegó aquí un muchacho joven dominicano, no sé si lo conocí, joven dominicano, que cuando estaba en el proceso de conversión me dijo, yo quiero que hagas la conversión para yo poder unirme a una comunidad en Brooklyn. Espérate un momento, entonces tú estás aquí, yo te voy a hacer la conversión, la gente en Brooklyn no te van a aceptar, no van a hacer la conversión, yo voy a hacer la conversión para que tú vayas a Brooklyn. Es decir, que usted come en un restaurante y paga en el otro. Exacto. Entonces yo creo que sería lo más razonable, después de hacerlo tantos años, lo más razonable sería crear una comunidad a donde nos damos poder uno a otro para que los demás también puedan venir. Y abrimos la puerta para nosotros, pero no la cerramos, la dejamos abierta para que los demás vengan también. ¿Ya? Ok. ¿Está entendiendo lo que Dice Sotelón, bueno, antes que todo, hay una persona que nos mandó muchos saludos a todos, pero dice que al parecer que aquí está en Morelia o Bayona.
le manda saludos. Oh, pero muy bien, que- qué bien. Muy alegre de oír. Sí, Ujú. que parece que aquí está. El Morelia Bayona. ¿Que está aquí en la clase? Sí, que ¿Por qué? parece. No sé, le mando saludos. No, Eliyahu ya no trabaja con nosotros por muchos años ya. Y Eliyahu no está aquí en la clase. So, déjame aclarar que no. Eliyahu era empleado mío. Vamos a aclararlo. Eliyahu era empleado mío que era editor, grababa mis clases. Yo le pagaba un salario bastante decente, para que suba los videos a la red. Ya no es empleado del centro, y esa era la única capacidad que él tenía. Eliyahu no fue ordenado ni reconocido como moré por el centro, simplemente era editor, grababa y transmitía la clase que está, y en este mismo momento no está aquí. Ya él no funciona, ya no trabaja con el centro. Nada más para aclarar. Ok, entonces la pregunta de Sotelum dice que en muchos países hay un despertar de la Neshama judía, Baruch Hashem. pero no hay rabino suficiente. Yo sé. Yo quiero crear un ejército rabino, apóyenme. Exactamente, dice ella. Yo de verdad dice, quiero hacer. Amén, sí. ¿Qué requisitos son necesarios para formalizar una comunidad sefardí sin rabino? Sin rabino, ok. Déjame explicarte. Todas las comunidades, no es solamente sefardí, todas las comunidades que antes de adquirir un rabino, crean una comunidad. Se reúne un grupo de hombres y mujeres que quiere crear una comunidad. Primero empiezan a reunirse en salas de casas, Shabbat, comidas juntos, estudio de Torah juntos, hasta que guardan suficiente dinero o colectan suficiente dinero para emplear a un rabino que venga a esa comunidad y se vuelva parte de esa comunidad. No necesitan tener un rabino para crear la comunidad. Lo que necesitan es un enlace con otra comunidad. Entonces, por ejemplo, lo que estamos ahora mirando en muchos casos es personas que están formando ese grupo y necesitan a alguien que los guíe. El centro, nosotros podemos hacerlo. Lo que hagan es, hagan contacto con nosotros, quiénes son esas personas, cuáles son sus intereses, y empezamos a diseñar las normas de cómo funciona una sinagoga. Déjenme decirles, si no hacen eso, lo que está ocurriendo es que otros fraudes pueden venir y decir, oh, yo les voy a organizar una comunidad, y terminan ellos con todo el dinero que ustedes van a colectar. Eso ha ocurrido. Con todo el dinero que ustedes van a colectar para crear una sinagoga, para crear otro lugar, y ellos se quedan con ese dinero. Entonces tienen que crear una estructura. Ahora, también ocurre que personas honestas que vienen a tratar de hacer bien, entonces la gente dice, oh no, nosotros no le vamos a dar un salario a usted tampoco. Entonces hay que organizar cómo funciona la comunidad normal. Entonces eso nosotros podemos servirle para guiarlos en cuáles son las estructuras, las leyes, las normas de las comunidades, cuáles son los diferentes modelos que se han usado en diferentes comunidades, y podemos diseñarle un programa. Nosotros lo estamos haciendo en otros lugares también. ¿Sí? Bien. Okay. Espérate, hay una más aquí. Adicional a estas clases tan maravillosas, Gracias. en nuestro proceso de conversión al judaísmo y en nuestro tiempo en casa, Ujú. ¿cómo nosotros, qué orden debemos de llevar? ¿Qué orden llevamos? Yo no sé si usted lo haya dado en otras clases anteriores. Por ejemplo, ¿cuál es la prioridad? ¿Dónde empiezo? Empiezo por Shabbat, empiezo por educarme sobre cómo Shabbat, para no estar brincando de un lugar a otro. Muy bueno. En cuanto al estudio Sí. del judaísmo. Muy bueno. Déjame, de verdad es personal. De verdad es personal. Sí. Pero yo no puedo, ningún rabino va a hacer una conversión, a menos que esa persona entienda. Ahora, en la próxima clase yo iba a darle una lista de las cosas que uno tiene que saber, pero le voy por arribita. Sí. A menos que esa persona sepa los tefilot, los básicos tefilot, Shema, la mitad, Birkat Hamazon, las bendiciones de la comida, saber cómo guardar kasher, saber cómo guardar Shabbat, saber las fiestas.
cuáles son los mitzvot de las fiestas, ese tipo de cosas. Para entender cómo hacer eso, por favor, pase, bien. Para entender cómo hacer eso, entonces, eso es lo básico. Ahora, diariamente, incorporar más y más estudio de Torah, lavarse las manos por la mañana cuando uno se despierta, hacer las bendiciones, empezar a guardar kasher, empezar a incorporar Shabbat, afiliarse a una sinagoga, a una congregación a donde uno pueda participar en los tefilot, participar en las fiestas, ese tipo de cosas. Eso es el mejor camino. Pero es personal. Entonces, dependiendo de la situación, se toman diferentes posiciones. Yo tuve algunos estudiantes jóvenes, talmidim, que querían hacer giur, que eran jóvenes, vivían en casa de sus padres. Los padres no tenían interés en el judaísmo. Entonces a veces se va complicando la situación, porque tienes miembros de la familia, cuando uno vive ahí, tienes miembros de la familia que quieren observar y otros miembros de la familia que no quieren observar, como estábamos hablando. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Cómo llego a ciertas conclusiones? Entonces a veces el proceso de la conversión podría ser mucho más rápido si la persona dice, ok, me voy a volver independiente, voy a tener mi propio apartamento y sayonara a todo lo demás. Pero entonces causas una división en la familia. O decir, ok, en lugar de ser una conversión rápida, me va a tomar un poquito más de tiempo para ajustar mi situación de vivir. Alguien que dice, bueno, yo no puedo ir a una sinagoga. Vivo muy lejos de una sinagoga. Hasta que le tome tiempo para que llegue a poder vivir cerca de una sinagoga o establecer una sinagoga, establecer un grupo, le toma un poco de tiempo. Pero nosotros tenemos paciencia. Amén. Yo sé que hay deseo de hacerlo, pero... Ya. yeah. Y Hashem Yeah. mucho más. Yeah. ¿Ya? Gracias. Ok, ¿qué más tiene? Ok, creo que la Un minuto última más. pregunta dice Sefardí Torah, ¿qué se puede hacer cuando la comunidad ortodoxa cercana cobra mucho dinero por hacer la conversión y si no dispones de tanto? Y había otra pregunta relacionada un poquito a eso, de payaso tiki tiki, que en México no están autorizadas las conversiones, que qué paso puede dar. Yo le escribí que ese rabino, Abraham Palti, hace conversiones en México. Sí. También me imagino que deben ser costosas, pero sí las hace. Ujú. ¿Qué Sí. puede hacer una gente en ese caso? No puedo responder esa pregunta en general. Hay muchas diferentes situaciones de cada lugar y de cada individuo. Pero en general, lo que se trata de hacer es encontrar una corte que lo acepte y que uno pueda tratar de recaudar el dinero, los fondos para poder ir a ver esa corte. He encontrado que las cortes que cobran mucho dinero para hacer conversiones, a veces es simplemente porque no quieren hacer conversiones. Entonces cobran ese dinero para que la gente... Aprobar. Sí, bueno, para que la gente no se sienta que pueden hacerlo. Verdaderamente, le voy a decir una cosa, es un poquito controversial, a veces la gente se siente mal, pero si yo cobro, por ejemplo, cuando yo hago un giur, el dinero que se le paga, que se usa, es para pagar la corte, no para pagarme a mí. ¿Ya? Pero si yo cobraría por la angustia, el sufrimiento que yo a veces he tenido antes y después del giur, especialmente después, tendría que cobrar $100,000 por cada conversión, por la cantidad de cosas que vienen. Pues tengan en cuenta, nosotros hacemos el rabino que hace un giur. Por eso que la quemará, lo mencionamos anteriormente, dice que castigo tras castigo, problema tras problema, le cae al rabino que hace un giur. Y la verdad, no es porque Dios lo odie, pero no porque la gente lo castiga. ¿Entiendes? Entonces lo que está pasando aquí es, viene esa persona, yo hago el giur, y por el resto de la vida yo tengo que responder. Yo he tenido casos. No, a Hashem sabe muy bien. Es peor es darle cuenta a los hombres. La gente me llama y me dice, yo sé, Hashem es muy misericordioso, pero los hombres no lo son.
Sí. Entonces, yo me he heredado personas. Mira este. Aquí en el Bronx, una familia afroamericana se convirtieron con otro rabino. Yo no tenía que ver. Yo los conozco. Pero puedes creer que cada vez que ese joven aplicaba para una escuela, no llamaban al otro rabino, me llamaban a mí. Y me preguntaban, si es observante, que si es un buen niño, que si eso. Entonces le decía, bueno, sí, yo lo conozco, es observante, son buenos niños, pero yo no fui el que hice el kiur. ¿Por qué me llamaron a mí? No, porque nosotros sabemos que usted conoce a todos los judíos de color en el mundo. ¿Eso es lo que me dijeron? Entonces, estoy exagerando un poquito, pero eso ya es una exageración. Porque eso yo estaba respondiéndole a alguien por alguien que yo ni convertí. Pero la verdad es que para toda la vida, esa persona está afiliada a mí. Si una pareja se convierte y se convirtieron por la corte y tienen un niño, el niño es judío porque el rabino hizo la conversión de esa madre. ¿Qué quiere decir? Que el padre espiritual de ese niño, gústele o no le guste, es el rabino. Así como es. Y cuando los nietos nacen, yo voy a terminar con esto. ¿Quieres tomar una más? Yo voy a decir una más. ¿Ya no hay más preguntas? ¿Sí? Wow. Le voy a contar lo que me contó el maestro mío, Rav Chaim Bamser, que yo lo amo mucho. Ya murió hace 3 años. Maestro mío, es un hombre que era rabino, de una línea larga de rabinos, muchas generaciones de la familia de rabinos. El hijo de él se volvió el sumo rabino de Albany, New York, Rav Moshe Bamser. Chaim Zev, el maestro mío, un Rosh Yeshiva, maestro de Yeshiva University, en el departamento de Talmud. Pero me adoptó más como hijo que como estudiante de él. ¿Ya? Me llamaba todos los viernes y me decía, ¿qué vas a decir mañana? ¿Qué es el sermón que vas a decir? Entonces yo le decía, entonces me decía, muy buen sermón, muy buen sermón. ¿Por qué no le añades esto y le quitas esto? Por el tiempo que terminaba ya era otro sermón. Pero teníamos, todos los viernes me llamaba. Entonces me contó esto, una experiencia de él. ¿Ya? Él era rabino de una sinagoga grande en Brooklyn, New York. Y él participó en muchas conversiones porque era una persona que le daba la bienvenida a los demás a convertirse. Entonces él era el presidente del Vad de Rabbanim de Brooklyn, de Flatbush, Brooklyn. 150 rabinos ortodoxos afiliados a esa organización. Rabinos, 150. Era un hombre muy bendecido, recibió la bendición del Lubavitcher Rebbe para hacer conversiones, etc. Muchas bellas, lindas experiencias. Entonces, pero también era rabino de una sinagoga. Entonces recibe una invitación a una boda. Y dice, bueno, no se dio cuenta quiénes eran, no se acordaba los nombres. Se pensó que era alguien que lo estaba invitando a ir a la boda de alguien en la familia de esa sinagoga. La guardó, no iba a ir porque no se acordaba quiénes eran. Ok. De pronto recibe una llamada y le dice, rabino, le dice a una señora, te mandé una invitación a la boda de mi hija, pero no me respondiste. Entonces le dice, sí, yo quiero ir. Está bien. Se va a Brooklyn, a Williamsburg, en uno de esos lugares de boda de hasídica, grande, una boda hasídica. Cuando llega, le dicen, ¿de qué lado tú vienes? ¿Vienes por parte del hombre o parte de la mujer? ¿El novio o de la novia? Entonces dice, de la novia. Y cuando le escriben, Rav Chaim Bamser, una mujer que estaba parada a la entrada, le dice, rabino, ¿cómo que tú dices que viniste nada más de parte de la novia? ¿Cómo? ¿Qué es lo que es? Entonces le dice, no, yo soy la mamá del novio, del hatán. Ven acá un momento. Le dice, ¿tú no sabes quién yo soy? Le dice, no, yo no sé quién eres. Yo soy tal y tal.
cuando yo tenía 22 años, tú me convertiste a mí al judaísmo, yo me casé, y este niño nació, que se está casando, nació después de esa conversión. Cuando veo quién es la novia fue una niña que fue adoptada, que él convirtió al judaísmo. Entonces, el niño nació porque él convirtió a la madre. Y la niña nació al judaísmo porque ella fue adoptada y él la convirtió. Entonces, eran los dos lados. ¿Sabes cuántos niños tienen? 5 niños. Quiere decir que él convirtió A 5 niños. y ahora los nietos. Y sigue creciendo esa familia. Estableció una rama entera de personas que son observantes de la Torá. Cada vez que un rabino entramos a hacer la mitzvah de ayudar a una persona que quiere convertirse al judaísmo, nosotros entramos en un pacto sagrado de palabra. Que si ustedes me dicen a mí que ustedes van a guardar los mitzvot, yo espero ver nietos que van a guardar esos mitzvot. Es una palabra sagrada. ¿Ya? Muy bien, si Dios quiere, entonces la semana que viene vamos a repasar lo que es necesario conocer para poder hacer el guior. Amén. ¿Ya? Muy bien. Bueno.